El 20 de agosto de 2021, CM Punk hizo su astronómicamente anticipado regreso a la lucha libre en forma de un debut en la empresa All Elite Wrestling. Esta aparición en el show titulado Rampage: The First Dance vino precedida por especulación hasta donde el ojo podía ver. Es clave mencionar que AEW nunca confirmó públicamente que CM Punk llegaría a la empresa, pero sí dejaron pistas tan obvias como el sol en el cielo. De hecho, el presidente de la compañía, Tony Khan, fue a dejar en claro que iba a darle a la gente lo que pedían. Finalmente el momento sucedió en Chicago, Illinois, ante la aclamación de una arena repleta de gente que estaba en su límite sensorial desde donde los miraras. La emoción en el público de Rampage ante la presencia de CM Punk no se podía fabricar, venía desde lo más profundo de los asistentes. Aunque el santo de la segunda ciudad es un luchador remarcable, su atractivo principal es el uso de la palabra que posee, y era solamente adecuado que su regreso fuese con un discurso. Obviamente esto no vino sin controversia y confusión, tanta que tengo que hacer un segundo video sobre este show, uno más profundo que lo que un resumen libre de gluten me permite hacer. Queridos habitantes, esta es la promo de CM Punk en Rampage, y hoy la veremos en detalle. Luego de su entrada inolvidable, Punk comienza con la frase "Ustedes realmente saben hacer sentir a uno como si fuera Britt Baker en Pittsburgh". Desde el vamos, esta frase sitúa a Punk con conciencia de la empresa. ¿A qué me refiero con conciencia de la empresa? A que es una frase que no podría decir en ningún otro lugar. Demuestra que Punk está al día con el producto, que pertenece a este universo y de hecho minimiza su propia presencia al compararse a sí mismo con Britt Baker y su recepción en Pensilvania. Hace ver el logro de Britt como un objetivo. No empieza poniéndose como el centro de All Elite Wrestling, sino que como una parte más de todo el plantel. Y va a ser lo mismo más tarde en la promo. Continuando, Punk confiesa que está diciendo las cosas como le salen, que no sabía lo que iba a decir porque no sabía cómo se iba a sentir, pero necesitaba sentir el hacer esa entrada antes que nada. Necesitaba sentir de nuevo la emoción de ser un luchador profesional. Es acá cuando parece que CM Punk está al borde del llanto y confiesa que siente y escucha a Chicago. Punk eleva el micrófono y permite que el público se exprese a todo pulmón, cantando su nombre. Punk reafirma que por 7 años escuchó a la gente cantar su nombre. Estuvo atento a los fans que pedían su regreso. Agrega que no va a haber tiempo esa noche para decir todo lo que tiene para decir, pero que hay suficiente tiempo más adelante porque no se irá a ningún lado. Con esto Punk nos revela que está en All Elite Wrestling a tiempo completo y con compromiso de quedarse en el mismo lugar. Esto sería más adelante reasegurado cuando el luchador Straight Edge dijo en la rueda de prensa que no le interesaba mucho participar de otras empresas aliadas a AEW. Luego pasa a lo más importante para él. Aclarar que, si alguna de sus decisiones personales en respecto a su vida decepcionó a la gente, él lo va a entender si nosotros entendemos que nunca se iba a sanar física, mental y espiritualmente hasta irse del lugar que lo enfermó. Hay un montón que desempacar de lo que dijo acá, pero intentando resumirlo, CM Punk nos dice que no va a pedir perdón ni se va a arrepentir de sus acciones. Él podrá comprender que estuvimos defraudados con él, pero a cambio tenemos que comprender que estaba agotado por su tiempo en el otro lugar. Y no hay que ser genios para ver que estaba hablando de World Wrestling Entertainment, empresa donde CM Punk tuvo enfermedades legítimas que no fueron tratadas con el debido cuidado. Empresa donde Punk y la gerencia no vieron ojo a ojo creativamente, generando mucha frustración mental. Para mí, lo que hay que sacar de esto es que nunca vamos a estar en la cabeza de los luchadores. Ellos son adultos, saben lo que valen, son responsables de sus acciones y no le deben explicaciones a nadie. Pero a su vez, necesitan estar sanos. WWE no le estaba dando esa tranquilidad emocional y para él lo estaban perjudicando. No importa cuántos días tuvo un campeonato o cuán famoso se hizo, esto se trata de algo más. Se trata de la salud mental que la persona detrás del luchador debe tener. Estuvo en todo su derecho de hacer lo que hizo por su propio bien. CM Punk nos pregunta si nos puede contar una historia, se saca la campera y se sienta de piernas cruzadas recreando su característica pose de discurso, la cual genera una reacción demencial. Punk comienza su historia diciendo que se tenía que ir aunque no quería, y con eso se refiere a la empresa Ring of Honor en 2005. Recuerda que en su última lucha salió al ring con lágrimas en la cara y ahora se dio cuenta de por qué. Él había generado un espacio donde la gente podía trabajar, ser remunerada, mejorar en su oficio y compartir su amor por la lucha libre profesional. Énfasis en lucha libre profesional. En mi opinión esta parte resalta porque la escena independiente a inicios y mediados de los 2000, si bien tenía seguimiento, no tenía la accesibilidad que tiene hoy.
Punk siente que contribuyó a que la gente pueda comer sin necesidad de ir a una empresa grande, donde la gente puedan ser ellos mismos sin venderse, donde puedan hacer algo diferente a lo que el mainstream de la lucha libre nos tenía acostumbrados. Agrega que lloró porque se tenía que ir en un lugar que adoraba para ir a un lugar donde no era fácil trabajar siendo alguien como él, porque él no es una superestrella más grande que la vida, él es uno de nosotros. Con todo esto se está marcando una diferencia muy fuerte entre la visión del entretenimiento deportivo y la de la lucha libre profesional. Toda esta historia que Punk está contando es construcción hacia un punchline que generó debate todo el fin de semana. El 13 de agosto de 2005 dejé la lucha libre profesional. El 20 de agosto de 2021 estoy de regreso. Mucha gente está diciendo que con esto borra su historial de WWE. De ser así no sería muy descabellado hacerlo, puesto que por un largo tiempo WWE llegó a los extremos de poner un sticker en su cara en fotografías promocionales para ocultarlo. Pero personalmente yo no creo que esto borre su historial de WWE, sino que lo amplifica. CM Punk no es estúpido, sabe exactamente lo que quiso hacer con esta frase. No es un ataque a la WWE porque sí, es un mensaje. Especialmente en un momento donde WWE está abrazando su lado más corporativo e industrial, mientras que Tony Khan declara que la lucha libre es una forma de arte. Sí, sabemos que tanto WWE como AEW son lucha libre en sí misma, pero las dos empresas tienen direcciones y filosofías casi opuestas de lo que la lucha libre implica. No digo que una sea buena y otra mala, solo son diferentes. Y tú, querido sabidente, podés elegir cuál preferís. Pero volviendo a la frase, está el argumento de que CM Punk es desagradecido con la WWE porque esta lo hizo famoso. Pero la realidad es que en una plataforma donde todo es microgestionado, CM Punk sobresalió por sus propios valores. Sí, se le dio un reinado con el campeonato y se le dio un espacio donde dar su mensaje, pero fue CM Punk el que tomó esas oportunidades y las convirtió en éxitos. No todos en la WWE pueden decir lo mismo, considerando cuántos empujes fallidos hubo en la empresa. Pero si lo vemos desde la misma discusión de entretenimiento deportivo contra lucha libre profesional, entonces CM Punk no era un don nadie antes de WWE, era una sensación independiente en los años 2000. Punk está categorizando lo que las dos empresas significan. Pongamos un ejemplo. Finn Balor, luego de irse del plantel principal a NXT, dijo que se fue de Hollywood a Broadway. En otras palabras, se fue de la mega industria sobreproducida para irse a la producción artística y con espíritu. Claro que NXT y el plantel principal vienen de la misma empresa, pero a la hora de comparar es donde aparecen esas analogías. CM Punk hizo exactamente lo mismo. Está, de hecho, dándole la razón a WWE que Punk vuelve a abrazar la lucha libre profesional con su llegada a All Elite Wrestling, en donde hay crossovers con otras empresas, donde se reconoce que hay un más allá de su propia narrativa, y donde se pone al medio por encima de la marca. CM Punk dice que volvió por los fans, pero confiesa que también volvió por sus propios intereses. Nuevamente vuelve a realzar al talento de All Elite Wrestling, señalando a los luchadores jóvenes y nuevos que tiene la empresa. Los MJF, los Jungle Boy, las Riho, los Orange Cassidy, etc. Dice que desearía haber tenido esa piscina de talento en el 2011, año donde la infame era PG de WWE estaba en su punto más lleno, creativamente hablando. Dice que volvió porque ese talento joven tiene la misma pasión que él inspiró tantos años atrás. También dice que hay cuentas por ajustar en el vestuario. Se me viene a la mente gente como Chris Jericho o un posible dragón americano si los rumores son ciertos. Procede a contestar el desafío de Darby Allin, quien estaba observando desde el techo de la arena. Punk, volviendo a mostrar conciencia de la empresa, hace un bonito trabajo resaltando los talentos de Allin como luchador, sin desmerecerse a sí mismo, amenazando a Darby del peligro que implica luchar contra CM Punk en su ciudad natal. Es oficial, CM Punk contra Darby Allin en All Out, con Punk invitando a todos a asistir al evento. Finalmente también invita a los asistentes a comer una barra helada de chocolate con crema. Gracias a esto se me ha antojado una desde el viernes y estoy sufriendo. Pero lo importante es que Punk legítimamente le pagó a una empresa de helados de su propio bolsillo para esto. Un detalle que le pone el moño de oro a una promo para el recuerdo. Una promo que, como sabemos ahora, fue totalmente improvisada. Siento que este momento es una secuela perfecta de la Pipe Bomb. Es CM Punk reencontrándose con el efecto mariposa que sus palabras causaron en 2011, invitando a la gente a ver el wrestling de otra manera, a que otro tipo de talento tenga éxito, a que la WWE no tiene por qué ser la cúspide de la lucha libre. No me malentiendan, este no es un clavo en el ataúd para WWE, esto no va a hacer que la empresa de Vince McMahon se funda en poco tiempo,
Pueden pasar 15, 30, 45 años para que eso pase. Hay que ser realistas. Pero eso no significa que no pueda haber una contracultura. Eso no significa que no pueda existir la rebelión. Eso no significa que AEW no pueda coexistir con el mundo de la lucha libre profesional. El statu quo es algo muy difícil de romper, pero es posible hacerlo con gente que cree en sus ambiciones. Para mí, la llegada de CM Punk simboliza el clímax de lo que AEW ha estado construyendo en 2 años. El fin de una era y el comienzo de otra. El siguiente nivel, si lo querés llamar así. No como una competencia cabeza a cabeza con WWE, aún falta mucho para eso, pero sí como una contrapropuesta creíble. Booker T dijo que CM Punk solamente habló de WWE y las barras de lado, pero esa visión es una simplificación de esta promo. Hasta podrías decir que Punk habló más de Ring of Honor que de World Wrestling Entertainment. Y es una carta de amor al concepto de lucha libre profesional sin más vueltas ni rodeos. Creo que es el comienzo de algo hermoso. Por muchos años solo tuvimos a WWE como opción accesible y real, pero ahora eso no tiene por qué ser así. Y a mucha gente le cuesta aceptar eso. A mucha gente le cuesta comprender el cambio y van a oponerse a lo que es diferente. Van a crear sus mecanismos de defensa para negar lo que es nuevo. Pero así pasa con todo en la vida. Si eres un fan de AEW y de lo que ellos quieren representar, ignora a los que duden. Porque mientras creas, y mientras AEW siga con la convicción que ellos tienen de cambiar el mundo, nada los va a detener. Soy Safter. Hasta la próxima.